como para que el alumno vaya ubicándose en lo que tienen. Si alguno quiere que pare en alguna parte, dígamelo. La teoría de bandas nos permitía saber la fuerza del enlace metálico, de qué dependía y cuándo, cómo me doy cuenta yo qué metal tiene mayor fuerza del enlace metálico. La teoría de bandas me dice eso. ¿Cuál de los metales me permite a mí decir que tiene un enlace metálico más fuerte? Siempre y cuando comparemos metales que tengan orbitales de banda enlazantes que se están completando y orbitales de banda antienlazantes que no están vacíos, y metales que tengan orbitales de banda enlazantes completos y orbitales de banda antienlazantes que se van completando. Bueno, acá tenemos perfiles energéticos para los metales del periodo 2 y 3 que habíamos visto. Esto de vacío, recuerdan que lo de vacío tiene que ver con que hay niveles de energía permitidos para los electrones, pero esos electrones se encuentran en los niveles más bajos de lo que llamamos, o lo que la teoría del enlace químico llama orbitales de banda enlazante. Por lo tanto, recuerden siempre eso, la banda donde los electrones de valencia van a estar, los orbitales donde los electrones de valencia van a estar, son niveles energéticos cuánticos permitidos que tienen saltos son niveles muy próximos entre sí, y los saltos hacen como que ese conjunto de orbitales o de nivel energético parezca un continuo. Por eso se le llama banda, porque parece un continuo por la cantidad de niveles energéticos permitidos que hay, y además la diferencia de energía cuántica es tan baja que, bueno, entre un nivel y el otro hay muy poco energía, entonces parece un continuo. Por eso está pintado así como continuo, ¿no? Veíamos entonces ejemplos entre metales que tienen los del periodo 4, que tienen cómo se van completando los niveles energéticos de los orbitales de banda enlazante, y cómo se van completando una vez que está totalmente completo el enlazante, cómo se van completando los antienlazantes. Entonces acá decíamos que de todos estos metales yo puedo comparar, por ejemplo, níquel, cobre y zinc, diciendo que entre el níquel, el cobre y el zinc, el níquel será el que tenga el enlace metálico más fuerte. Y entre el escandio y el cromo, es el cromo el que tiene el enlace metálico más fuerte. Bien, cuando hablamos de aisladores y semiconductores, tenemos que pensar que son sustancias o materiales, pero por lo general se llaman materiales en los que los orbitales de banda enlazante se encuentran llenos y los antienlazantes vacíos o semivacíos. Pero entre los orbitales de banda enlazante y los antienlazantes hay una
diferencia de energía tan amplia, por eso dice que están energéticamente esos orbitales muy separados, energéticamente, ¿no? Y la brecha de energía se llama brecha de energía prohibida. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún nivel permitido para que un electrón pueda excitarse. Como los orbitales de banda enlazantes están completas, no puede pensarse que los electrones de valencia puedan tomar energía y excitarse a otro nivel de esa misma porción de la banda. Y como la banda de orbitales antienlazantes se encuentra muy por encima, tampoco disponen de esas energías y no se pueden excitar. Y si no se pueden excitar porque no tienen nivel energético permitidos a su alcance, se considera un aislante. Bueno, el diamante es una estructura formada por átomos de carbono y está en el grupo 14, por lo tanto tiene el bloque P, por lo tanto tiene 4 moles de electrones de valencia y esos 4 moles de electrones de valencia completan los orbitales de banda enlazante. Pero ocurre que la brecha entre el último nivel, digamos, de energía de los orbitales de banda enlazantes y el primero de los niveles energéticos de la banda antienlazantes, esa diferencia, estamos hablando de 592 kilojoules por mol, es imposible que un electrón de los OBB pueda alcanzar un nivel de los OB asterisco, de los antienlazantes. Por lo tanto, aunque el diamante esté sometido a una diferencia de potencial, aunque el diamante yo le agregue energía térmica, no voy a poder excitar ninguno de sus electrones y por lo tanto va a ser un aislante perfecto. Mientras que los semiconductores tienen, como diferencia de los aisladores, una brecha prohibida menor. Es decir, el último nivel de energía cuántico de los OBB se encuentra respecto del primero de los OB antienlazantes separado por una brecha energética que no es tan importante como la de los aislantes, pero es muchísimo más alta que la de los metales, porque los metales no tienen brecha, digamos, no hay diferencia. Entonces, acá vemos una representación del perfil energético de lo que vendría a ser un conductor de primera, como puede ser el grafito y todos los metales excepto el germanio, un perfil energético de materiales o de sustancias, en este caso son sustancias, como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el polonio, que son redes covalentes, y vemos la diferencia en un aislante y todas las sustancias que sean no metálicas, que sean moleculares o que sean iónicas, van a presentar este perfil energético. A esa brecha se le llama brecha prohibida. Bueno, después tenemos semiconductores extrínsecos, que son cristales dopados, que entre banda y banda hay niveles energéticos permitidos y por eso conducen la corriente eléctrica mal, pero bueno, conducen, digamos, porque se los impurifica con átomos de elementos diferentes. Y acá tenemos otros perfiles energéticos donde vemos bien la diferencia con sustancias que se comportan, que son no metales o se comportan como no metales.
diamante, silicio, no metales típicos, germanio, que está ahí, es un semimetal, y grafito. Ven, un estudiante de ingeniería, cuando termina el curso de ingeniería, puede llegar el curso de química, puede llegar a interpretar estas representaciones. Sabe que cuanto más grande es, cuanto el salto cuántico es mayor entre una banda y la otra, ese salto me está hablando seguramente de un mal conductor. Cuando las bandas están pegadas o superpuestas, me está hablando de un conductor excelente. Todo lo demás es malo y va desde aislantes perfectos y pasan por semiconductores. Bueno, después tenemos semiconductores compuestos que no necesitan del silicio, por ejemplo, que son compuestos binarios, son redes covalentes. Y ahora, entonces, pasamos a ver soluciones sólidas. Y de las soluciones sólidas vamos a hablar sobre estos semiconductores, por eso lo estoy pasando rápido. Aleaciones y cristales dopados. Y estamos ya en el capítulo 13 para dar terminación al capítulo 13. Recuerden que en el capítulo 13 está el tema de dispersiones coloidales, que no va a ser evaluado en esta primera evaluación, pero todos los estudiantes deben estudiarlo, porque sí va a haber preguntas, va a ser evaluado en el examen de promoción, en el examen de acreditación de la asignatura. Bueno, ¿qué son las soluciones sólidas? Volvemos al principio. Una solución es una mezcla homogénea. Se le llama solución sólida aquella mezcla en donde el mayoritario está en el estado sólido. Y el minoritario bien puede ser un sólido, bien puede ser un líquido, o bien puede ser un gas. Cuando yo hablo de sólido en sólido, o sea, una solución sólida donde el aleado es el sólido, me estoy refiriendo a que entre los átomos de un aleante, de un mayoritario, puede haber átomos de elementos no metálicos o de elementos metálicos, inclusive hasta de compuestos sólidos. Cuando hablo de líquidos, hablo de sustancias que en el estado a temperatura ambiente se encuentran como líquidos y sus átomos se encuentran entre los átomos del mayoritario. Y cuando hablo de gas en sólido, estoy hablando de partículas, ya ahí no sé si las partículas son átomos o moléculas, pero bueno, pueden ser átomos o moléculas que se encuentran entre los átomos del mayoritario. Entre las soluciones sólidas tenemos las aleaciones. Las aleaciones son mezclas sólidas con propiedades metálicas y están compuestas por un metal mayoritario al que le vamos a llamar base o aleante. El mayoritario es base o aleante y en menores proporciones, uno o más metales o no metales o compuestos a los que se denominan aleados. Es decir, lo que antes llamábamos soluto, ahora lo llamamos aleado. Y lo que antes llamábamos solvente, ahora lo llamamos aleante. Todo eso forma una mezcla. Y una mezcla es homogénea, es una solución. Repito, las aleaciones pueden llegar a tener alguna impureza. Pero cuando hablo de aleaciones, por ejemplo,
una aleación que tiene un 30% de un metal y un 70% de otro, no puedo considerar que ese 30% es una impureza. En las aleaciones no hablamos de porcentaje de pureza. Hablamos de composición de la aleación. Que pueda tener alguna impureza, bueno, puede ser que tenga, pero los porcentajes en las aleaciones no constituyen una impureza en la mezcla. De todas maneras, el hecho de que yo estudie aleaciones y las considere soluciones sólidas, no quiero decir que todas las aleaciones son soluciones sólidas. Nosotros vamos a estudiar aleaciones que son soluciones sólidas, pero puede haber otro tipo de aleaciones. Una solución sólida, entonces, como ejemplo de una solución sólida está la aleación. Y allí tenemos bronce, alnico, acero, latón, fusible. Son aleaciones. Pero, como solución sólida, vamos a definir algo que no es una aleación, que es un cristal dopado. Y son soluciones sólidas con muy escasa proporción de solutos, entre 100 a 1000 partes por millón en masa. Y ahora sí, uno dice que el dopaje es la impureza. Una impureza en un cristal, en un monocristal de silicio, constituye un cristal dopado. Una impureza en un cristal, monocristal de silicio, constituye un cristal dopado. Y eso sí es una solución sólida. Y el alumno tiene que saber que los átomos que se encuentran en ese cristal de silicio, por ejemplo, o de germanio, es la impureza de la solución. Esos cristales dopados, que son soluciones sólidas, constituyen los semiconductores de tipo P y N del silicio. Hay dos tipos de semiconductores. Digamos, un semiconductor es un cristal, un monocristal de silicio. Por supuesto que a 0 Kelvin son todos aislantes. Ahora, a temperatura ambiente, un cristal de silicio, monocristal, un sólido monocristalino de silicio, donde todos los átomos de silicio están en perfecto orden, se considera un semiconductor debido a que, sometido a una diferencia de potencial, conduce poco. Ahora, si ahí estoy yendo para atrás y no me doy cuenta. Si yo a ese monocristal de silicio le quito algunos átomos de silicio y le incorporo átomos de los elementos del grupo 13 o del grupo 12 o del grupo 15
a ese silicio, si yo cambio los átomos de silicio por átomos de arsénico, grupo 15, o átomos de aluminio o boro, grupo 13, provocan imperfecciones cristalinas y aparecen niveles energéticos justo entre los niveles OBB y los niveles OB asterisco. Esos niveles energéticos que aparecen entre los OBB y los OB asterisco son los que permiten que se provoquen los saltos de electrones cuando se excita el cristal dopado. Y fíjense cómo las impurezas de los cristales modifican esas brechas prohibidas. Y todos esos valores son menos exigentes que los impuestos por el ancho de la banda prohibida del monocristal de silicio. Son cristales dopados de silicio que tienen fósforo, arsénico, antimonio, boro, aluminio. Tengo que tener una base aleante, digamos, no se llama aleante en este sentido porque no es una aleación, pero el mayoritario, la base el monocristal, es de silicio y tengo que agregar impurezas para provocar esos niveles energéticos en esa banda prohibida. Sigue siendo un mal conductor, obviamente, pero por lo menos ahora la facilidad con que los electrones se excitan a niveles permitidos aumenta. Por eso decía que hay semiconductores que prescinden del cristal de silicio o del germanio. Simplemente son compuestos binarios formados, construidos, producidos por el hombre, todo es producido por el hombre, digamos, compuestos que se generan entre elementos del grupo 13 y 15, del 12 y el 16, que se llaman, por ejemplo, estos compuestos binarios, monoarseniuro de galio, monofosfuro de galio, monoantimoniuro de galio, monoantimoniuro de aluminio, monofosfuro de indio, monoarseniuro de indio y monoantimoniuro de indio, por ejemplo. Y los que tienen el grupo, elementos del grupo 12 y del grupo 16, como el monoseleniuro de zinc, el monotelururo de zinc, el monoseleniuro de cadmio y el monotelururo de cadmio. Algunos de estos compuestos son utilizados como semiconductores compuestos, ya no ni extrínsecos ni intrínsecos, son compuestos. Y funcionan como los semiconductores que utilizaban esa base de silicio para conducir, pobremente, pero conducir la corriente eléctrica. Entonces, cuando uno habla de soluciones sólidas, tiene que hacer esta diferencia. Que puede haber aleaciones, donde hay una base, un aleante y un aleado, y cristales dopados, donde son utilizados los sólidos monocristalinos e impurificados con átomos de elementos que rodean
al átomo del cristal que estoy utilizando. Bien, las soluciones sólidas pueden ser de dos tipos. Pueden ser sustitucionales, cuando un átomo reemplace al átomo de la base, o pueden ser intersticiales, donde el aleado se coloca en el intersticio, en el espacio vacío que queda entre átomo y átomo, entre catión-core y catión-core, digamos. Entonces, si nosotros pensamos la estructura del metal como la representó Drude, uno dice, bueno, los cationes core del metal base son reemplazados por catión core del metal aleado. Eso es sustitucional. Mientras que en el intersticio, en el espacio vacío, uno dice que en un cristal metálico, perfecto orden, los huecos que quedan entre los cationes core de ese metal son ocupados por átomos de no metales, o átomos de no metales no pueden ser otra cosa, porque son los más pequeños que pueden estar dentro de los espacios vacíos que dejan los cationes core de la base, son átomos de no metales, y bueno, y están allí ocupando esos espacios. Piensen que nunca el espacio que hay entre los cationes core de la base son lo suficientemente grandes como para albergar un átomo de carbono. No, no, el átomo de carbono siempre es mayor que ese espacio. Justamente, si vamos a poner un átomo que esté bailando en el espacio vacío, bueno, no me modifica mucho las propiedades de lo que yo de la solución que estoy generando. Tiene que haber una cierta tensión entre los átomos como para que le genere una propiedad que es la que estoy buscando. Con respecto a las soluciones sustitucionales, acá viene un concepto que ya lo trabajamos, que tiene que ver con la solubilidad del soluto en esa solución o en ese solvente. Nosotros, justamente esta mañana, antes de empezar la clase, hablábamos de la solución, de la solubilidad molar, que me hablaba Renzo, pero básicamente nosotros decíamos que el concepto de solubilidad hablaba de la masa de soluto disuelta en 100 gramos de solvente, a una dada temperatura, en un sistema estable, etc. Acá no es diferente, acá es una solución, lo único que cambia ¿qué es? Y es el estado físico de los componentes de la solución. Sin embargo, ¿hasta cuándo yo puedo, o sea, cuál es el límite de solubilidad que tienen algunos metales para disolverse en otros metales? Y por eso... Profe, una duda. Sí. No estaría terminado de entender la diapositiva. ¿No falta una imagen en el medio? No, estoy hablando de soluciones sustitucionales. Sí. No falta nada. Hola. Sí, te escucho. ¿Con quién estoy hablando? Muraro Juan. ¿Cómo? Muraro Juan. Juan. No, es que no terminaba de entender la diapositiva, es hacia abajo. Estoy hablando, ¿entendiste lo que es sustitucional e intersticial? No te lo sabría explicar, así que supongo que no. Bien. Porque te falta el dibujo, te falta la representación, ¿verdad? Sí. Perfecto, no importa. Justamente yo estoy diciendo que sustitucional es reemplazar un átomo o un catión core del metal base por otro metal. Lo que estoy tratando de decir es cuánto se solubiliza, de qué depende la solubilización.
Y entonces vamos a hablar de soluciones sustitucionales, y para ese ejemplo de soluciones sustitucionales vamos a ver cómo es la solubilidad de diferentes metales en el metal cobre, por ejemplo. Y decía que la solubilidad tiene el mismo principio que lo habíamos trabajado hace un par de semanas atrás. ¿Cuánto se disuelve en una determinada masa de solvente? Bueno, acá la solubilidad también tiene ese espíritu, pero cuando vemos la solubilidad de un metal en otro, decimos, ¿qué elemento es el que va a poner sus átomos para solubilizarse? Bien, el cobre va a ser el elemento base, o sea, los átomos de cobre van a ser los que constituyan la base de esta aleación o de esta solución sustitucional. Y vamos a tratar de ver qué pasa, cuánto se solubiliza el zinc, el níquel y el plomo. Entonces, vamos a ver qué valencia tienen estos elementos, cuál es el radio atómico de los átomos de estos elementos, cuál es la diferencia porcentual de esos radios entre los átomos de la sustancia base y los átomos que se quieren solubilizar, y cuánto vale la solubilidad. Y acá vemos que está expresado en las mismas unidades, y que la solubilidad del zinc en el cobre o el níquel en el cobre es una solubilidad muy buena. Por no decir, bueno, la del níquel es excelente, la del zinc es buena, pero fíjense la del plomo. La del plomo, prácticamente el plomo es muy poco soluble en cobre. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante para determinar si un metal va a ser soluble, mucho o poco, en otro metal. Y es la diferencia porcentual de los radios. Sí. Esa diferencia porcentual de los radios hace que algunos metales sean muy poco solubles en otros metales base. Y esto es lo que me permite a mí decir cuáles son los metales que se van a solubilizar mejor en un determinado metal base. ¿Qué átomos van a poder ocupar los lugares donde estaban los átomos del metal base? Y las soluciones intersticiales, como la de los aceros, tienen al carbono en los intersticios, y los porcentajes de carbono que se ocupan en los intersticios clasifican a los carbonos para determinados usos. Y aquí tenemos una imagen sacada de un libro, está en muchos libros esto, en donde se trata de ver en forma de, representan los átomos como bolas. Por eso después los estudiantes creen que el átomo es una bola. Esto es una representación gráfica de un dibujo. Los átomos de zinc reemplazan a los átomos de cobre. Por eso es una solución sólida sustitucional. Juan, ¿te queda un poquito más claro o querés que vaya a otro tipo de esquema? No, ahora sí, mucho mejor. Bien, bien. Por eso el radio es fundamental. El radio, la valencia, es fundamental para saber si es soluble o no es soluble. No podemos... ¿Cómo radio? ¿Cómo? ¿Radioatómico? El radioatómico, sí, sí, sí. ¿Ves como decía acá? ¿Ves?
radio atómico en picómetros, ¿lo ves? Sí, pero no terminé de entender la relación entre eso y la solubilidad. Y cuanto mayor es la Solubilidad. diferencia, fíjate, cuanto mayor es la diferencia porcentual, menor es la solubilidad. Acá dice diferencia porcentual de radio y acá dice solubilidad. Cuando los radios son muy parecidos, tenemos bastante buena solubilidad. Cuando los radios son extremadamente distintos, cuando la diferencia porcentual es muy alta, hablamos de una solubilidad menor. ¿Ahora lo entendés? Sí, sí, ahora mejor. Perdón, profe, yo tengo una pregunta respecto a lo anterior. Lo que dijo de que tiene que ver con el parecido del radio atómico, ¿eso significa que, por ejemplo, también la solubilidad del cobre en plomo también va a ser muy, muy pequeña? Obviamente, claro. Acá es cobre con cobre, zinc con cobre, níquel con cobre y plomo con cobre. Acá es un ejemplo, digamos, paradigmático, por así decirlo, ¿no? Esa solubilidad depende fundamentalmente de los radios atómicos, del tamaño de los átomos. Correcto. Perfecto. Y otra consulta. ¿Podemos tener soluciones que sean tanto sustitucional como intersticiales? Bueno, bien. Fíjate, vamos a ver qué es sustitucional primero. Una solución sustitucional como el latón presenta un porcentaje de zinc disuelto en una base que se llama cobre. Y un acero es una solución sólida intersticial, no sé si se ve bien, en los intersticios hay átomos de carbono. Ahora, primero vamos a hacer la diferencia. Las soluciones sólidas intersticiales son átomos de hidrógeno, de boro, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno. En el intersticio pueden entrar esos átomos que son mayores que el radio de esos átomos es mayor que el radio del intersticio, obviamente. Pero lo importante es que son átomos pequeños de alta electronegatividad. Esos átomos pueden formar compuestos. Y esos compuestos pueden darle a la solución determinadas propiedades mecánicas. Porque se establecen enlaces químicos entre los no metales y el metal, o entre los no metales entre ellos. Bien, respecto de la pregunta del joven, podemos decir que si a un acero, o si el acero yo lo considero como una solución sólida intersticial de carbono en hierro, si yo reemplazo átomos de hierro por átomos de cromo, voy a tener una solución sólida intersticial respecto del carbono y sustitucional respecto del cromo o del manganeso. Si yo logro reemplazar en un acero átomos de hierro por cromo,
voy a obtener distintos aceros inoxidables. Yo digo inoxidable, pero está mal dicho. Se llama acero inoxidable, pero bueno, no es inoxidable, nada. Bueno, poco oxidable, digamos, ¿no? Pero los aceros inoxidables son mezclas donde, además de ser una solución sólida intersticial, hay solución sólida sustitucional de metales como el cromo en el acero. ¿Está correcta? ¿Te satisface la respuesta? No sé quién era que me había preguntado. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien. Cuando estudien el tema, se van a encontrar en el libro con una lista de aleaciones. Necesitamos que estudien esas aleaciones, pero no que se las sepan de memoria, sino que las vean, las lean, las comprendan, para que vean los porcentajes que hay de metales disueltos en metales base. Y allí van a poder pensar si son soluciones sustitucionales, intersticiales, solamente sustitucionales, solamente intersticiales o una mezcla de ambas. Bien, entonces ahora vamos a presentar lo que nos quedaba en el tintero, que era de la clase de hoy, fundamentalmente, que son las propiedades de las sustancias, redes atómicas y redes metálicas. Yo no puedo obviar este diagrama de flujo. No lo puedo obviar, ¿por qué? Porque para mí es muy necesario a la hora de saber si una sustancia en el estado sólido va a formar una red metálica, una red atómica, una red iónica o una red molecular. Las sustancias moleculares pueden estar en cualquiera de los estados de agregación, sólidos, líquidos, gaseosos, vapores. Ahora, cuando yo digo red molecular, estoy hablando de un sólido, obviamente. La palabra red implica cristal, la palabra cristal implica sólido cristalino. Perfecto, obvio. Entonces, cuando uno hace el análisis de la sustancia que tiene representada en el examen, en la hoja, en el libro, en donde sea, se pregunta, ¿esa sustancia está formada por un elemento o por dos elementos? Entonces, si está formada por un elemento, y ese elemento puede ser boro, carbono, silicio o germanio, el diagrama de flujo dice que va a constituir una red atómica, es decir, un cristal formado por átomos unidos por enlace covalente. Si la sustancia en cuestión está formada por un elemento metálico, no hay duda de que el cristal va a ser un cristal metálico y los cationes core del cristal metálico van a estar atraídos por enlace metálico. Ahora bien, si la sustancia que yo tengo representada, binaria, está formada por dos elementos, que son metálicos y no metálicos con diferencia de electronegatividad menor que 1,7, también digo que son átomos unidos por enlace covalente y forman una red atómica, una red covalente, una red
un cristal covalente, un cristal atómico. Ahora, si los elementos que forman ese compuesto binario son no metálicos y están dentro de los carburos, de los nitruros, de los boruros no metálicos, entonces digo que todos los átomos están constituyendo una red atómica, un cristal atómico, un cristal covalente, atraídos por enlace covalente. La bibliografía que tenemos a mano y que está en la biblioteca, y que está en la biblioteca de la cátedra, no habla de esta manera. Y muchos hablan de sustancias covalentes. Y meten allí a las moleculares, a las atómicas y todo lo demás. Por eso, los docentes de esta cátedra consideran que este diagrama de flujo puede ser muy útil, por lo menos, para distinguir algunas sustancias, no todas. Les estamos mostrando, de eso se trata, cuántas sustancias ustedes están en condiciones de clasificar de un conjunto mucho más amplio que no lo vamos a abordar en este curso de química. Pero al menos van a poder entender qué es un cerámico, qué es un semiconductor, qué es un aislante, qué es un material polimérico, qué es una aleación. Es decir, van a poder comprender de qué están hechos esos materiales de uso ingenieril, pero primero vamos a tener que hacer un panorama, un pantallazo, de identificar, de caracterizar, de ponerle una característica a determinada sustancia de un pool, de un conjunto muchísimo más amplio que, bueno, en este curso de 16 semanas no podemos agotarlo. Digamos, el mundo simbólico de la química está aquí presente. Empezamos entonces a ver redes covalentes. Las redes covalentes son átomos unidos por enlace covalente. Y pueden ser simples, sustancias simples, como el grafito, el diamante, el silicio, el germanio. Debe haber otras, sí, puede ser que haya otras. Nosotros vamos a estudiar estas. El grafito es una red covalente, es una red atómica. No forman moléculas. El grafito, que tiene esta estructura, que son átomos de carbono unidos por enlace covalente formando hexágonos, y esos planos hacen que el cristal de grafito esté constituido por planos débilmente atraídos o atraídos, o que entre los planos hay electrones deslocalizados. El diamante, que no tiene nada que ver con la estructura del grafito, son sustancias naturales, están en la naturaleza, pero acá el diamante tiene a todos sus átomos
unidos por enlace covalente. En cada centro de los tetraedros hay un átomo de carbono. Son tetraedros perfectos. Dan una red tridimensional de átomos. Y acá los átomos están unidos entre ellos por enlace covalente, enlace simple covalente. La estructura del diamante, la del silicio y la del germanio son idénticas. El germanio no es un metal de cationes core, electrones deslocalizados, no. El germanio, el silicio y el diamante tienen la misma estructura diamántica, tienen los mismos tipos de tetraedro. La diferencia es que los enlaces covalentes entre el silicio y el silicio y el silicio es menos fuerte que entre el carbono, carbono, carbono del diamante, porque son átomos de mayor radio. Y el enlace covalente, cuando se comparte en la misma cantidad de electrones, el mismo número de electrones, el enlace covalente depende exclusivamente del radio de los átomos unidos. Entonces, si el silicio tiene radios mayores, el enlace covalente silicio-silicio, silicio-silicio es menos intenso que el del carbono-carbono en el diamante. Y germanio-germanio-germanio, que tiene un radio mayor, aún es menos fuerte que el del silicio y menos fuerte que el del carbono en el diamante. Habría que ver energías de enlace. La estructura del grafito tiene enlaces poderosamente fuertes carbono-carbono, pero entre placa y placa la atracción no es muy fuerte. Por eso el carbono-grafito, el cristal carbono-grafito, como todo cristal, posee esa característica de anisotropía que tienen todos los cristales, donde la intensidad de una propiedad es diferente según el sentido y la dirección en que yo tome esa propiedad. Separar átomos de carbono de una placa de grafito es extremadamente difícil. Pero separar placas de grafito entre sí puede llegar a ser fácil, digo yo, menos difícil. Esto de que la propiedad, llamemos fragilidad o dureza, tiene una intensidad en una dirección o en un sentido y distinta en la otra, eso habla de que la propiedad tiene distinta intensidad según las direcciones que yo lo tome. Y eso se llama anisotropía. Las redes covalentes no se habla de moléculas, son átomos unidos entre sí. Y el dióxido de silicio que forma la arena es una red covalente, donde los átomos de silicio están atraídos entre sí y con átomos de oxígeno. Son sustancias redes covalentes compuestas y tienen una propiedad que constituyen esas sustancias a todos los abrasivos que están en el comercio, como el carborundum, que está presente en estas estructuras, en estos materiales que sirven para abrasivos, que sirven para cortar, para perforar a otros materiales sin que ellos se dañen. Y por último,
vamos a ver redes covalentes que forman parte de la construcción de los diodos LED, porque son semiconductores compuestos formados por elementos de los grupos 15 y 13 o 16 y 12, que no necesitan de una base de silicio para ser semiconductor. Y cada uno de estos semiconductores compuestos generan una determinada radiación electromagnética que entra dentro del campo visible del ojo humano y permiten los colores de estas lámparas. Las redes covalentes son átomos unidos por enlaces covalentes, no forman moléculas y pueden ser sustancias simples o compuestas. Forman redes cristalinas covalentes o atómicas. Son átomos de un mismo elemento no metálico cuando son simples. Y cuando son compuestas, son átomos de dos elementos no metálicos o átomos de elementos metálicos y no metálicos con baja diferencia de electronegatividad. La atracción entre las partículas constitutivas se llama enlace covalente y es una fuerza primaria de alta intensidad. Intensidad que disminuye para el mismo tipo de enlace, simple, doble o triple me refiero, con el tamaño, con el radio de los átomos. La atracción entre las partículas constitutivas es de alta a muy alta. Y acá tenemos ejemplos de las redes cristalinas de el dióxido de silicio, que también son tetraedros, este es un plano, y del monoarseniuro de galio, que está aquí representado. Profe, ¿por qué dice que no forman moléculas? Porque forman redes tridimensionales, como las iónicas y como las metálicas. No es una molécula esto, ¿eh? Perdón, esto no es una molécula. Este forma parte de la unidad de una red. Esto no forma moléculas, esto es una red de átomos. Esto no forma moléculas, es una red de átomos. Y esto No, yo pensé que, ¿Cómo? no, yo pensé que todos los átomos asociados eran moléculas, así que entonces no. Claro, a ver, vamos de nuevo. Vamos acá. Las sustancias que son moleculares son aquellas que no son ninguna de las que están acá. ¿Ves que te dice que si no son carburos, nitruros, si no son boros, carbono, son redes moleculares? Las redes moleculares o las sustancias moleculares, pensemos en una red molecular como el agua sólida, pensá en eso. En esos hexágonos que vos tenés del agua sólida, lo que tenés son moléculas de agua atraídas entre sí por puente hidrógeno. Si yo quisiera hacer, digamos, si yo quisiera representar al agua como si fuera un cubo, vos pensá en un cubo. En cada uno de los vértices del cubo yo pondría una molécula de agua. ¿Está claro? Si yo represento al arseniuro de galio como un cubo,
En cada uno de los vértices de esa estructura tendría un átomo, o de arsénico o de galio. Y eso se repite en la red. Ahora, si el cubo es de un cristal iónico, yo en cada uno de esos vértices tendría un anión y un catión, un anión y un catión. Y eso se repetiría en toda la estructura. Y si el cubo fuera de un metal, yo tendría cationes core en cada uno de esos vértices. A ver, ¿eso te podría iluminar un poquito? No sé. Sí, mucho mejor. Claro, es decir, hay sustancias moleculares donde la partícula constitutiva que forma la red es la molécula. Y la molécula puede ser enorme y formando una red molecular. Es un cristal molecular. Ahora, si el cristal es atómico, lo que se repite en esa red no son moléculas, son átomos. Como en el cristal metálico, que son átomos, pero son cation-core en el caso del cristal metálico. Y en el cristal iónico, ¿qué es lo que se va repitiendo en toda la red? Aniones y cationes, aniones y cationes. Tampoco forman moléculas. ¿Vamos por ahí? Los vamos a seguir trabajando. Le voy a pedir a mi equipo de docentes que me preparen una diapositiva con las distintas estructuras cristalinas para que vos lo veas, para la próxima clase. Estructuras cristalinas de sólidos. Aunque algunas estructuras cristalinas las vimos, la de los compuestos iónicos, en el caso de los metales, eso que acabo de mostrar. Y ahora es la parte, digamos, más embromada, porque queremos ver qué es una red atómica. Bueno, le voy a pedir al equipo docente que prepare entonces y que suban al campus redes cristalinas, para que vean qué es lo que se va repitiendo en una red cristalina. Pero si yo me quedo con este diagrama de flujo, yo sé que si la red es metálica, toda la red es un conjunto de cation-core. Y lo que tengo que separar para fundir la red y transformarla en líquida es cation-core de cation-core. Ahora, si la red es covalente, si la quiero fundir, lo que tengo que separar, ¿qué son? ¿Moléculas o átomos? Átomos. Si lo que tengo es una red iónica, si la quiero fundir, lo que separo son iones, acuérdense, electrolito fundido. Y si yo tengo una red molecular, sólido agua, cuando el sólido agua se funde, lo que se separan son moléculas. No se tocan los átomos. ¿Vamos aclarando el panorama? Vamos. Si yo quiero fundir al diamante, ¿qué tengo que separar? Átomos de carbono. Si quiero fundir al grafito, ¿qué tengo que separar? Lo mismo. Si yo quiero fundir al silicio, ¿qué tengo que separar? ¿Y no es óxido de silicio lo que está unido ahí? No, silicio acá dice, átomos. Átomos de silicio. Si quiero separar, si quiero fundir al germanio, ¿qué se separa? Los átomos de germanio. Los átomos de germanio. Ahora, si yo lo que quiero separar, lo que quiero fundir es arena, es óxido de silicio, ¿qué separo? ¿Qué se separa cuando fundo óxido de silicio? ¿El silicio del óxido? Claro, ¿qué se separa? ¿Átomos o moléculas? Átomos. Átomos. Si yo quiero fundir arseniuro de galio, ¿qué separo? ¿Átomos o moléculas? Átomos. Átomos. Son redes atómicas. Redes atómicas. Redes atómicas. Por eso,
dice que las redes covalentes que no forman moléculas, que son simples o compuestas, la energía requerida para la separación de las partículas constitutivas es alta y es mucho mayor que la energía térmica que disponen los sistemas a temperatura ambiente. Por eso son todos sólidos a temperatura ambiente. Solamente hay movimientos de partículas de rotación y de vibración, nada más. Todas las redes covalentes son sólidas a temperatura ambiente, como los compuestos iónicos y como los metales, porque las partículas constitutivas están atraídas por una fuerza primaria, cuya energía es tan intensa que ningún sistema natural logra tener esa energía como para que esas sustancias se encuentren en estado líquido o en estado gaseoso o vapor. Propiedades. Debido a esto, debido a la intensa fuerza atractiva entre los átomos, son sólidos de altísima dureza y de altísimos puntos de fusión. Son los sólidos más duros, de mayores puntos de fusión, y se pueden usar justamente por esto como abrasivos y refractarios. Es decir, pueden ser utilizados para revestir herramientas de corte y pueden ser utilizados perfectamente, y en ese caso comparten junto con los iónicos lo de refractarios. Los iónicos y las redes atómicas son refractarias por ese motivo. Pueden resistir altas temperaturas sin descomponerse, sin sufrir reacción química de descomposición térmica, sin pasar por reacción química a sustancias de estructuras menos complejas. Son refractarios. ¿Por qué? Porque no se descomponen a altas temperaturas. Son estables. Y por eso se pueden revestir hornos de altísimas temperaturas. Y son abrasivos porque, a diferencia de los iónicos, no se quiebran, no son quebradizos. Son insolubles en la mayoría de los solventes, por no decir para este curso todos. No se solubilizan. Los iónicos sí se solubilizan. De hecho, hay muchas sustancias que yo no las daría como iónicas porque son compuestos binarios cuya diferencia de electronegatividad no me da, y sin embargo sus compuestos son solubles en agua y por lo tanto los trato como iónicos. Estos no se disuelven. Sus partículas constitutivas se llaman átomos y son eléctricamente neutros y por lo tanto son malos conductores. El diamante es un aislante perfecto, sus átomos están fuertemente atraídos. Desde el punto de vista químico, no hay electrones que puedan excitarse para transportar la corriente eléctrica. Y desde el punto de vista cuántico, la brecha de energía prohibida es tan grande que los electrones no pueden asumir valores energéticos de los más altos de los que poseen. Algunos, también malos conductores, pueden pertenecer, a un grupo de materiales que son semiconductores, intrínsecos, como el silicio y el germanio. Sus electrones podrían, aunque están fuertemente atraídos por enlace covalente, excitarse. Desde el punto de vista cuántico, la brecha de energía prohibida a temperatura ambiente puede ser sorteada, puede ser superada. Y después tenemos semiconductores extrínsecos que le tenemos que dar una mano al silicio y al germanio, impurificándolo con átomos de elementos de los grupos lindantes, o directamente redes atómicas que son semiconductores compuestos. Pero hay una excepción, por lo menos una, y que un alumno que rinde bien química y acredita química tiene que saber.
Las redes covalentes son todas malas conductoras de la corriente eléctrica. Todas. Excepto una. ¿Cuál es? Grafito. Bien. Que es un conductor de primera especie y desde el punto de vista cuántico presenta un perfil energético igual que los metales. No hay brecha. Por eso es un buen conductor. Porque tiene electrones deslocalizados. ¿Por qué? Y bueno, tiene una estructura diferente a la del diamante, a la del silicio, a la del germanio. Todas estas propiedades van a tener que ser explicadas a través de un modelo argumental que vamos a ver en resolución de problemas las semanas próximas. ¿No lo habíamos dicho la semana pasada esto del grafito? O juraría que... Y sí. A nosotros nos interesa muchísimo que un estudiante pueda interpretar por qué la pila que tiene en el control remoto de su televisor tiene una barra de grafito adentro. ¿Por qué te parece que las pilas todas tienen una barra de grafito adentro? Que constituye el conductor de primera del cátodo de la pila. ¿Por qué te parece? Y para empezar, a ver, porque es conductor, y segundo, porque no debe ser diluible. Conductor de primera, es conductor de primera. Sí, pero también porque no debe diluirse en el ácido que está dentro de la pila. Es decir, no es atacado, perfecto, no es atacado por las pastas húmedas que están dentro de la pila. Claro. Lo que sí es atacado, lo que sí tiene que atacarse en la pila, ¿qué es? Es el continente, que es de zinc. Ese sí tiene que ser atacado. Porque si ese no es atacado, si ese no participa en la reacción química de la pila, no hay pila. Entonces, el continente de la pila es el zinc que se va gastando, pero el contenido de la pila, uno de los contenidos de la pila, además de la pasta húmeda, es el electrodo de grafito. Sí. ¿No era de ácido muriático, puede ser? No. Las pilas generalmente tienen otro tipo de electrolitos. No. Lo que yo puedo hacer es, con ácido muriático, es decapar metales, limpiar incrustaciones. Pero las pilas, o que una de las corrosiones por picadura se llame picadura ácida. Bueno, eso puede ser, pero no. Las pilas no tienen ácido muriático. Lo que tiene ácido sulfúrico es la batería del auto, eso sí. Y los electrodos no son de grafito, son de plomo, que son compuestos de plomo. Wow. Seguimos. Redes covalentes. ¿Alguna pregunta sobre las redes covalentes? Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto al grafito. Es distinto hablar de grafito y hablar de grafeno, ¿no? El grafeno es una estructura formada por el alto del grafeno es una capa de grafito. Es una capa de grafito. Ok, gracias. ¿Viste que el grafito tiene varias capas? Sí. Bueno, una de las propiedades del grafito es que es un sólido, o sea, que en una dirección es un sólido extremadamente duro y por eso se hacen fibras de grafito. Justamente las fibras de grafito que se construyen con el grafito lo hacen aprovechando que las capas de grafito tienen átomos de grafito, de carbono, unidos muy fuertemente, enlace covalente. Pero es quebradizo en el sentido de que yo puedo separar esas capas. Y el grafeno es una única capa de grafito. Tiene un alto de un átomo de grafito. Una capa de grafito. Es una única capa. Es muy conductora.
Y los nanotubos justamente son tubos de capas de grafito. Sería como que a una capa la enrollamos en sí misma. Exactamente. Esa es la imagen que hay en los libros. Sí. Sería bueno que vayan a las consultas de la cátedra y pregunten por estas imágenes que tenemos en los libros y les mostramos a ustedes en las consultas estas imágenes que aparecen en toda la bibliografía. Aparte uno puede poner nanotubo, fulereno, todos los... estos son distintas estructuras que tiene el grafito que se llaman alótropos. Si uno busca en el Google, pone alótropos del carbono, aparece el grafito, el diamante, el fulereno, el nanotubo, etcétera. Todos los materiales a partir de grafito y de diamante que se producen aprovechando las propiedades o del grafito o del diamante. Aparte hay diamantes artificiales. Bien. Entonces, quiero que vean esta imagen, quiero que la tengan presente, porque de esto vamos a hablar las próximas semanas, es decir, cómo elegimos el material adecuado o la sustancia adecuada para un determinado objetivo. Entonces, si nosotros conocemos las estructuras de las redes metálicas, las redes atómicas, las redes iónicas, y conocemos si las sustancias moleculares son polares o apolares, cómo están atraídas las moléculas en las redes moleculares, vamos a poder construir argumentos explicativos para decir, voy a elegir esto, por esto, por esto, por esto, y voy a descartar esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, ¿cuáles son los beneficios de un material y cuáles son las deficiencias que tienen los otros que no me sirven? Bueno, y acá tenemos una imagen de sustancias metálicas. Acá tenemos el brillo metálico y este operario está trabajando con metal, con un metal fundido. Los metales, las sustancias metálicas, son sustancias simples, número de oxidación de la sustancia de un metal, número de oxidación del hierro en el hierro, ¿qué número de oxidación tiene? A ver, si se acuerda. 0. 0, correcto, bien. Todas las sustancias simples formadas por catión, core y electrones de valencia de los átomos de los elementos metálicos. Es la más fácil de todas. Ya tenemos una cobre. Y acá tenemos un cuchillo común, que puede ser un tramontina, y un chorizo de sodio. Eso es sodio. Propiedades. Para poder hablar de las propiedades usaremos dos teorías. La teoría del mar de electrones, o clásica, y la teoría de bandas, o cuántica. Esta es una red cristalina metálica. Son cationes core fijos en una red que solo pueden moverse ampliando su oscilación o su vibración. Y los electrones de valencia deslocalizados. Todos los electrones de valencia deslocalizados. En la superficie de todos los metales hay un diferencial de carga negativo. Por lo tanto, se habla de un dipolo superficial en todos los metales. Esta teoría, la teoría del mar de electrones, permite definir un dipolo superficial en todos los metales. Eso hace que los dipolos del agua se orienten en ese dipolo superficial o que los cationes se trasladen, aunque sea débilmente,
hacia esa zona de los metales, la superficie de los metales. Todos los metales, según esta teoría, son buenos conductores de la corriente eléctrica y de la energía térmica, porque los electrones de valencia pueden desplazarse hacia el polo positivo del campo eléctrico aplicado. Quiero recordarles que los cationes core no se trasladan. Tiene que haber algo más que me diga cómo es que las cargas negativas van para un lado. Tiene que haber algo que vaya para el otro. Bueno, algunos estudiantes creen que los cationes core van para un parte y los electrones van para el otro. No, 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 no. No, 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 no. Esta teoría solo dice que son buenos conductores porque para eso se creó. Todos los electrones de valencia conducen la corriente hacia el polo positivo de una diferencia potencial, y además el hecho de que esos electrones de valencia estén deslocalizados pueden ser desprendidos del metal por una corriente de electrones, o sea, por una diferencia de potencial intensa o por una energía intensa térmica. Esta teoría me permite a mí explicar por qué cuando la energía térmica del metal aumenta antes de fundirse, la conductividad disminuye. Porque hay, según esta teoría, hay una amplitud en la oscilación de los cationes core e impide el libre movimiento de los electrones. Por eso se dice que los metales aumentan cuando les aumenta la temperatura, disminuye la conductividad. Esta teoría lo explica. Cosa diferente en los semiconductores, que a 0 grados, a 0 Kelvin, son aislantes y a temperatura ambiente son semiconductores. Es diferente. En los metales, el aumento de la temperatura del metal provoca conduce menos. Tanto que si el metal tiene bajo punto de fusión, es probable que antes de que aumente mucho la temperatura, el metal la aleación se funda. Cuando un cristal metálico, según esta teoría, recibe una fuerza externa en una dirección, en cristales, red cristalina metálica, perfecto orden, podemos generar corrimiento de la red cristalina. Se puede generar un corrimiento de la red cristal, de los cationes core por esta energía que le estoy dando, esta fuerza, pero sin embargo, a diferencia de los cristales iónicos, la estructura sigue siendo estable. Por eso, esta teoría que nos dice que cuando se ejerce una fuerza sobre un metal, el metal no se quiebra hasta una determinada intensidad de la presión que uno ejerce, de la fuerza que uno está aplicando, se dice que son dúctiles y maleables. Pueden transformarse en hilos muy delgados o en láminas. Ahora bien, si lo que yo hago es explicar propiedades en base a los niveles energéticos permitidos que están en los orbitales más energéticos de la banda de los orbitales de banda, digo que todos los metales son buenos conductores de la energía eléctrica y la energía térmica, pueden ser duros o blandos, probablemente de acuerdo al valor
que tiene el enlace metálico podrían tener probablemente altos puntos de fusión y bajos puntos de fusión, según probablemente, digo, porque no voy a analizar todos los factores, pero dependiendo de la fuerza del enlace metálico, podría determinar cuál de todos ellos podrían ser sustancias formadoras de aleaciones fusibles, y se podría explicar por qué los metales tienen brillo metálico. Todo eso lo podría explicar a través del modelo cuántico de la teoría de Wagner. ¿Por qué? Porque este modelo, esta teoría, es la única que me dice cuándo un metal tiene mayor o menor fuerza del enlace metálico. Y en base a ese dato, voy a poder saber qué energía se necesita para fundir, para romper un metal. Y en base a eso voy a poder decir si va a haber una probabilidad alta de que tengan altos puntos de fusión o una probabilidad baja de que ocurra. Bueno, volvemos a presentar los perfiles energéticos para saber cuál de los metales tiene mayor fuerza del enlace metálico. Acá tenemos un montón de perfiles energéticos. Podemos comparar, por ejemplo, cobalto, níquel y zinc, y podemos saber cuál de esos tres tiene mayor fuerza del enlace metálico, y vamos a decir el cobalto. O podemos comparar escandio, calcio, cromo y cobalto, y vamos a decir que el cobalto tiene el mayor fuerza del enlace metálico. Sin embargo, el cobalto no presenta el punto de fusión más alto ni es el más duro. Entonces, hay otros factores que modifican esa variable, esa propiedad macroscópica, que es el punto de fusión, que bueno, que no la vamos a tener en cuenta, y posiblemente en nuestros argumentos diremos, entre el cobalto, el níquel y el zinc, probablemente el cobalto tenga mayor punto de fusión, y entre el escandio, el calcio y el cromo y el cobalto sea el que tenga probablemente mayor punto de fusión. Porque no lo podemos decir categóricamente, porque no estamos evaluando otras propiedades de los metales que son sus redes cristalinas, y por lo tanto no lo podemos decir con seguridad. Nosotros somos profesores de química, ustedes están estudiando química, y en química lo que importa es la fuerza de los enlaces químicos, para poder inferir con una alta probabilidad alguna que otra propiedad macroscópica. Los metales se clasifican en blandos y duros, livianos y pesados. Metales pesados, cuando uno dice tiene metales pesados, en realidad lo que tiene digamos, a ver, las pinturas que tienen metales pesados son sales de plomo, tienen cationes, tienen sales de plomo que tienen, o compuestos de plomo, que tienen elementos cuyos átomos se consideran, o metales que se dice, la jerga histórica, metales pesados. También tiene que ver la estructura, la masa de la estructura cristalina, cuántos entran en el cristal, en un mol de cristal. Eso modifica la densidad de los metales, y por eso los metales se pueden clasificar según la dureza, la densidad, el punto de fusión, la entalpía de fusión, en un montón de propiedades. Y por ejemplo, el sodio es un metal liviano y es un metal blando. Según sus propiedades químicas, se clasifican en nobles, seminobles, semiactivos y activos. Lo único que voy a decir hoy, que un metal se conoce como activo porque se puede oxidar espontáneamente a temperatura y presión atmosférica. Se llama activo porque puede con facilidad, díganle si quieren hoy, díganle con rapidez, pero lo fundamental es que espontáneamente
se oxida. Hay muchos más. Los semiactivos también espontáneamente se oxidan, pero los que se oxidan con más facilidad, con mayor espontaneidad, si lo quieren decir, son los metales activos. Si yo tengo, vamos a suponer, una estructura de aluminio, no la puerta de mi casa, que es de aluminio pero tiene una capa pasivante de óxido, una estructura de aluminio y una estructura de hierro, la primera que se va a oxidar, porque es la más espontánea, es la de aluminio, a eso se refiere. El aluminio es un metal activo. Todos los elementos del grupo 1, el grupo 2 y el aluminio son metales activos. Hay metales que están aleados, hay metales que son estructurales, el calcio, el sodio no son estructurales. Obviamente los metales estructurales son aquellos que están, digamos, aleados, metales que están mezclados con aleantes o con aleados, y forman aleaciones que tienen propiedades mejores que los metales nativos. Y hay metales que están pasivados, tienen capas naturales, como el aluminio, como el cromo. Son metales que tienen naturalmente una capa de óxido o de cualquier sustancia que lo pasiva. Es decir, si el activo se oxida espontáneamente y fácilmente, el metal noble no lo hace. Entonces, cuando un metal está pasivado, es como si fuera un metal noble. Pierde totalmente su actividad cuando está pasivado. Después hay metales que tienen capas que, bueno, no están totalmente pasivados, pero bueno, los metales pasivados son aquellos que pierden esa capacidad de ser activos, de oxidarse. Bueno, aquí tenemos el espectro lumínico. Considerada la luz una radiación electromagnética, gráficamente es como una onda, y la longitud entre una cresta y la otra cresta de la onda me habla a mí de la energía que tiene esa onda electromagnética. Cuando la longitud entre la cresta de una onda y la otra cresta es una longitud larga, una alta, grande longitud, una gran longitud, se dice que la onda tiene una longitud de onda alta. Y cuando tiene una longitud de onda alta, tiene una baja energía. La frecuencia de aparición de crestas y crestas es baja. Pero cuando la onda electromagnética, la longitud que hay entre cresta y cresta es pequeña, cuando la frecuencia de aparición de esas crestas es alta, se dice que tiene una alta energía. Entonces, hay radiaciones electromagnéticas que son de baja energía y otras de alta energía. Y cuando la longitud de esa onda está dentro de un determinado rango, el ojo la percibe y puede distinguir diferentes longitudes de onda. Porque distingue diferente coloración. Bueno, esto es más o menos un poquito lo que quiere simbolizar esta diapositiva. Entonces, ¿por qué los metales, según esta teoría, son conductores de primera? Porque todos los metales que hemos estudiado, excepto el germanio, presentan niveles energéticos permitidos, muy energéticos, que no están ocupados por ningún electrón. Y cuando se perturba al metal, inyectándole energía, ya sea térmica o eléctrica, los electrones pueden excitarse porque tienen niveles energéticos permitidos. Cuando vuelven,
Cuando ellos se excitan, dejan un hueco. Y ese hueco es llenado por otro electrón. Y es como que los huecos van para un lado y los electrones van para otro, si hablamos de transporte de electrones. Entonces, las vacancias que dejan los electrones excitados son ocupados por otros electrones. Cuando esos electrones excitados vuelven a determinadas vacancias que quedan porque se han excitado otros electrones. La transmisión de la energía eléctrica se hace a través de excitaciones y desexcitaciones de electrones. Debido a que la mecánica cuántica prevé que hay niveles energéticos permitidos para que los electrones se exciten, los metales conducen la corriente eléctrica a través de los electrones. Y cuando a un metal se lo corta, la superficie del metal tiene brillo porque los electrones reciben, debido a que hay una gran cantidad de niveles energéticos cuánticos permitidos uno al lado del otro, reciben todas las longitudes de onda posibles de la radiación que viene de la luz. Entonces no tiene ningún inconveniente excitarse a una infinidad de niveles energéticos. Reciben toda la energía. Cuando se desexcitan, emiten, y lo que el ojo humano ve o percibe es una radiación sensible al ojo humano. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando son cortados, se les sale la capa que los pasiva, y esos electrones se excitan, toman energías de distintas longitudes de onda, se promueven a niveles energéticos porque pueden promoverse, porque están todos los niveles energéticos superiores vacíos, y cuando vuelven emiten esa radiación. Esta teoría explica entonces el brillo metálico y la conducción perfectamente por excitación y desexcitación de los electrones. Bien, acá es lo mismo que dijimos antes. Esta es la explicación de por qué el diamante es un aislador. ¿Qué son los semiconductores? Volvemos a ver la misma diapositiva. ¿Qué son los conductores extrínsecos? Los cristales dopados. Volvemos a ver lo mismo. ¿Qué son los semiconductores compuestos? Acá hay una pequeña modificación. Y para la clase que viene vamos a trabajar con este cuadro. Esto es lo que se encuentra al terminar el capítulo 10, que tiene que ver con la síntesis de qué son las propiedades y cómo se argumentan para cada una de las sustancias. Les dejo para ustedes qué es una celda solar fotovoltaica. Esto va a ser tema de un foro. Vamos a poner preguntas en el foro para el que quiera, de celdas solares fotovoltaicas, cuáles son los materiales que componen las celdas solares, a qué se llama. Todos los estudiantes que tengan materiales, a lo mejor escuchan bandas de valencia y bandas de conducción. Ese es el vocabulario que se usa en la jerga ingenieril. ¿Qué son las bandas de valencia y bandas de conducción? Y quiero mostrarles que esto está sacado de un artículo de la Presidencia de la Nación, que es de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que presentó en octubre del 2019 el estado del arte de las tecnologías de generación de energía eléctrica utilizando luz solar. Esto no lo inventé yo, está escrito, y creo que los estudiantes de ingeniería, después de todas estas clases, podrían interpretar este texto. Por eso lo vamos a dejar, vamos a preparar un foro respecto de este tema. Por hoy, sí.
¿Qué es esto? Estado del arte de la tecnología de generación de energía eléctrica. Estado del arte, ¿sabés a qué se refiere? En el vocabulario de los investigadores, el estado del arte es qué conocimientos tenemos hasta hoy de este tema. Ah. No lo sabía. Cuando vos te pidan una monografía, suponete, de algo, sí, te van a decir, bueno, busquen material, a ver qué está pasando, qué ha pasado, dónde, suponte que tenés que ver semiconductores. Bueno, ¿cómo aparecieron los primeros semiconductores? ¿Qué investigaciones hay de los semiconductores? ¿Qué se descubrió? Eso sería estado del arte. Bien con la pregunta. No, fundamentalmente, este escrito, esto que es lo pueden sacar de Google, lo ponen y lo sacan, quería que vean que los ingenieros hablan de banda de valencia y banda de conducción, ¿eh? Lo que nosotros llamamos OBB, a ellos le llaman banda de valencia, y lo que llamamos OB asterisco, banda de conducción. Para eso, fundamentalmente, está este escrito. Bueno, acá estamos. Bueno, nos vemos en la consulta. Si es que me uno, entonces. Ya terminó todo, supongo. Se terminó todo. Bien, sí, aparte ya no está abandonando la gente. Y viste, somos 55 ahora. Profe, una consulta. Escucho, Renzo. ¿Qué quedaría dar entonces Bien, para...? Bien. Bueno, puse la cámara así para que me vean, porque soy yo la que está hablando. No sé si se dieron cuenta. Sí. Y le conocemos la voz. Debemos verte, pero... Lorena. Ahora se llama Enzo. Sí, porque estaba abierta la compu y agarré el de mi hijo. Sí, por eso, Lorena, Sí. yo te veo y bueno, te importa. Juan, Soy Enzo. de todo esto es la primera evaluación. Además de la parte estequiométrica y cálculo de concentración de iones de los electrolitos. ¿Hola? Sí, ya lo escuché. Yo creo que hasta hoy es lo que... Sí, yo lo noté, ya tengo es del 1 al 11, el 13 hay una partecita que dijimos la semana pasada que no entraba y el 19, perfecto. Sí, ¿me disculpan un minuto, por favor? Sí, yo me voy, adiós. Pedro, Manfredi, ¿estás todavía por acá? Debe ser que no. No, justo se fue.